¿Cómo les va? Muy buenos días con todos. ¿Cómo han pasado? Buenos días. Buenos días, Lice. Buenos días, licenciado. Buenos días, Lice. Buenos días, Lice. ¿Cómo están, chicos? ¿Cómo les va? Un gustazo saludarles, esperando pues que se encuentren muy bien, ¿no? No se olvide, por favor, seguir revisando las actividades en la plataforma, documentos, pensiones, todas las actividades al día, ¿no? Vamos a seguir avanzando en nuestro contenido y el siguiente tema que nosotros vamos a revisar es directamente acerca de una religión que prácticamente tuvo un crecimiento bastante acelerado, ¿sí? Y que pudo directamente establecer lo que son competencias religiosas, ¿no? Hablando de un lado el cristianismo y por otro lado el islamismo, ¿no? El Islam prácticamente fue una religión en donde se enfocaban en características propias de su sociedad, ¿no? Hablando directamente de un personaje célebre que prácticamente dio paso al nacimiento de esta religión, ¿no? Que fue el caso de Mahoma. Si yo preguntara en el cristianismo cuál es el máximo representante o con quién empezó esa religión, ¿cuál será la respuesta? Jesús. Jesús, muy bien, ¿no? Que Jesús prácticamente con el nacimiento eventualmente dio paso a la religión del cristianismo, ¿no? Y obviamente pues está detallado directamente en un libro sagrado que en este caso lo podemos destacar como la Biblia, ¿no? Mientras que dentro del Islam, sí, también tienen un libro bastante importante y sagrado, ¿no? Conocido como el Corán, ¿sí? Muy bien, aquí podemos observar, ¿sí? Cómo el Islam en su momento sí logró ser expandido por toda Europa, ¿no? Y sobre todo el personaje que dio paso a esta nueva religión conocido como Mahoma, ¿ok? El origen, ¿me ayuda por favor la señorita Rosita Jiménez, por favor? Buenos días, Licen. Muy buenos días. A comienzos del siglo VII surgió en la península arábiga el Islam, cuyo esplendor maravilló al mundo conocido y puso en peligro a la Europa cristiana. Un pueblo que hasta entonces era desconocido, se unificó bajo la palabra de un hombre que predicaba una nueva religión y en poco tiempo puso en jaque y conquistó a las dos grandes potencias que se disputaban el Asia anterior. El imperio de los sasánidas en Persia y el imperio bizantino a este último le arrebató sus posesiones en Asia y en el norte de África, entre ellas las dos provincias más importantes, Siria y Egipto. Posteriormente abarcó la península ibérica, la isla de Sicilia y temporalmente otras tierras europeas. Con el correr del tiempo, la influencia de este pueblo llegó hasta las fronteras de India, China, estoy en el teléfono. Etiopía, Etiopía, muy bien. Sudán Occidental, sur de Galicia y Constantinopla. Se trataba del pueblo árabe. Excelente, señorita Díez, muchísimas gracias. Muy bien. Ahora, si bien es cierto, podemos dar que un punto de partida sí tuvo en la península arábiga, ¿no? Que prácticamente tuvo su surgimiento en el siglo VII como tal, ¿no? Si bien es cierto, para aquellos años prácticamente el cristianismo había ganado bastante aceptación por toda Europa y prácticamente cuando se dio el caso de que el islamismo, con el personaje directamente de Mahoma, realmente logró tomar bastante importancia, bastante fuerza, ¿no? Y obviamente empezaron a tener lo que son conflictos entre los islámicos, ¿sí? Contra los cristianos como tal, ¿no? Prácticamente los islámicos manifestaban de que Jesús no era el Hijo de Dios, solamente era un profeta más, ¿no? Y ellos en su caso seguían esperando que llegue el Mesías, ¿sí? Y por ende dentro del Islam se establece que Mahoma es el único profeta, ¿sí? Y que obviamente es la única persona que tuvo un contacto con Dios en general, ¿no? Conocido con el nombre de Alá. Ahora, si bien es cierto, aquí también podemos establecer que los territorios más importantes que logró expandirse lo que es el islamismo fueron los territorios de India, China, Etiopía, Sudán Occidental, sur de Galicia y en su momento también Constantinopla, ¿no? Y que obviamente pues empezaron a tener conflictos, ¿sí? Contra el imperio bizantino, ¿sí? Entonces, miren,
realmente, a pesar de que tuvo un origen en la península arábiga, prácticamente empezaron a tener lo que son conflictos con estos imperios, ¿no? Básicamente porque ellos mantenían una religión cristiana, ¿sí? Y dentro de ellos prácticamente no veían con buenos ojos del islamismo y empezaron a tener conflictos como tal, ¿no? Pero rápidamente, en este caso, logró expandirse por todos estos territorios, especialmente por Siria y Egipto, ¿no? Aquí podemos observar algunas imágenes de cómo Mahoma prácticamente compartía las enseñanzas, ¿sí? A los primeros profetas, ¿no? Excelente. Mahoma, el profeta de Alá. ¿Me ayuda, por favor, en la lectura? La señorita o el señor. ¿Me ayuda, por favor, la señorita Narcisa Rendón? ¿Estamos ahí? Buenos días. Muy Mahoma, el buenos profeta de días. Alá. Hacia el año 570 nació Muhammad o Mahoma, que en árabe quiere decir alabado, alabado. Pertenecía a la familia de las capas más humildes de la tribu de los coraíshitas. A la edad de 6 años aproximadamente quedó huérfano y pasó su juventud entre tristezas. Fue en el desierto un pastor más, no mejoró su situación hasta que contrajo nupcias con Jadilla, una mujer mucho mayor que él, viuda de un rico comerciante de la Meca. En adelante se encargó de los negocios comerciales de su esposa, realizando muchos viajes y regiones cercanas. El contacto con otras sociedades hizo que Mahoma fuera madurando sus propias concepciones religiosas. Hacia el año 610, cuando Mahoma bordeaba los 40 años, inició su vida pública. Sus revelaciones se expresaron en forma de sentencias proféticas. Excelente, señorita 10, muchísimas gracias, muy bien. Acá, si bien es cierto, el nombre de Mahoma es Muhammad, ¿sí? Que prácticamente vivía, ¿sí? O nació dentro de la tribu de los Quraishitas, ¿no? Si bien es cierto, dentro de los islámicos, para aquel entonces la mayoría de ellos vivían en tribus o en clanes como tal, ¿no? Y aquí directamente podemos destacar que la vida de Mahoma fue una vida muy difícil, muy triste, porque prácticamente desde muy pequeño quedó pues huérfano, ¿no? Obviamente en su juventud no podemos decir que tuvo una buena calidad de vida, trabajaba bastante, era un pastor. Sin embargo, la situación de él mejoró, ¿no? Mejoró prácticamente cuando obtuvo matrimonio con Jadilla, que prácticamente era una mujer que quedó viuda, ¿sí? Y ella en este caso, en el caso de Jadilla, por decirlo así, su esposo sí manejaba diferentes centros comerciales, diferentes locales, ¿sí? Y obviamente en ese punto fue que Mahoma logró directamente conocer un poquito acerca de todos los territorios en donde comercializaban los locales de Jadilla, ¿no? Y eso le permitió en su momento, pues, seguir aprendiendo un poco más, en este caso, de los nuevos territorios, de los comercios en general, ¿no? Sin embargo, aquí podemos determinar que la vida religiosa de Mahoma prácticamente empezó a los... ¿Cuántos años empezó la vida religiosa de Mahoma? A los 10 6 en este años, momento, a ver. a los 6 años, dicen. No, casi, casi, pero no. Los 10 en este 40 momento. años era, dice. A los 40 años, 10, excelente, muy bien. A los 40 años, es decir, y él ya tenía una edad bastante, pues, avanzada, por decirlo así, en el tema religioso, ¿no? Y desde los 40 años en adelante, prácticamente tuvo lo que es su desarrollo, tuvo lo que es su participación como mensajero de Dios, ¿no? Y a Dios, obviamente, ellos lo conocían con un nombre de Alá. Sí, muy bien. Aquí también podemos observar algunas imágenes de cómo prácticamente era el señor Mahoma, ¿no? Podemos observar lo que era su rostro, bastante rígido, su barba. Aquí hablamos también de su túnica, hablamos de la vestimenta. Aquí también podemos hablar de pinturas en donde Mahoma prácticamente salía a la calle, saludaba a la gente en general, los conocía. Aquí directamente podemos ver
cómo Mahoma compartía el conocimiento con los demás, especialmente con los sacerdotes religiosos, ¿no? Aquí también podemos establecer algunas tradiciones o algunas características propias que Mahoma llegó a tener, ¿sí? Un contacto con Dios en general, ¿no? Me ayuda, por favor, en la lectura el señor Cristian Sumi, por favor, ¿estamos ahí? Buenos días. Muy buenos días. Mahoma, el profeta de Alá. Otra característica importante, por favor. Según la tradición, a Mahoma se le apareció el arcángel Gabriel para anunciarle que había sido elegido como profeta de una nueva religión basada en el sometimiento a Alá, Dios en árabe. La nueva fe se denominó Islam, que significa resignación o la voluntad La divina. voluntad divina. Mahoma predicó en Meca la nueva doctrina, pero en el año 622 tuvo que huir de esta ciudad y refugiarse en Mediana. Este suceso, conocido como Hijra, señala el inicio de la era musulmana. Ometana. Mahoma logró convertir a los habitantes de la Medina y su apoyo conquistó la Meca. A la muerte de Mahoma en el año 632, la religión fundada fue por él, tenía rasgos definidos y había logrado unir o al menos integrar a las comunidades árabes por primera vez en su historia. Excelente, muchísimas gracias. Muy bien. Ahora, si bien es cierto, nos hace referencia directamente al aparecimiento del arcángel Gabriel. Según la tradición cristiana, el arcángel Gabriel, ¿a quién se le apareció? A A la Virgen Mahoma, María. A Muy Mahoma. bien, a Mahoma. Bueno, en el caso del islamismo, ¿no? En el Claro. cristianismo, ¿a quién se le apareció el arcángel A la Gabriel? Virgen a María. María Magdalena, Ya, muy bien. ¿Qué anuncio le daba el arcángel Gabriel a María? Que Que estaba iba a tener embarazada. un hijo que y que se llamaría Ya, Jesús. muy bien. Pero primero se le presentó a la Excelente. prima Isabel. Ya, muy bien. Entonces, miren, prácticamente sí, se hace hincapié en ambas religiones a este arcángel, ¿no? En donde prácticamente aquí establecía de que Gabriel había mencionado de que Mahoma daría paso a una nueva religión, ¿no? Basada al sometimiento de Dios, ¿no? Dios en Alá, que se le conoce, ¿no? Y de ahí prácticamente empezó pues a dar el surgimiento necesario para que esta nueva religión, ¿sí? Logre tomar lo que es una participación, una aprobación de la población y finalmente pues expandirse por todo el mundo, ¿no? El término Islam, ¿qué significa? ¿Qué Quod, significa el término Islam? quod, y Quot, resignación. a la voluntad divina. Excelente, la resignación a la voluntad divina, ¿no? Muy bien. Ahora, si bien es cierto, el sitio en donde netamente predicaba Mahoma era la Meca, ¿no? Que prácticamente era un sitio, bueno, y al día de hoy es un sitio muy importante, sagrado para los musulmanes, en donde prácticamente destacan las enseñanzas de Mahoma, ¿no? Y después, en el año 622, tuvo que huir de esta ciudad y refugiarse en Medina, que era otro territorio, ¿no? Que prácticamente, en este caso, él fue perseguido, él pudo directamente refugiarse en otro territorio y después, obviamente, logró regresar, ¿no? Pero esta vez directamente con la mayor aceptación del pueblo,
con la mayor directamente predicación, ¿sí? Y que obviamente se le hace conocido a esta huida en Medina, se le conoce como la Egira de Mahoma, es decir, el tiempo en donde Mahoma logró directamente ir a su peregrinación, ¿no? Es algo similar a lo que tuvo Jesús. No sé si recordamos un poquito, según la tradición cristiana, se dice que Jesús prácticamente fue al desierto. ¿Por cuántos días? 40 días y 40 noches. Sí, 40 días y 40 noches. Excelente. ¿Qué sucedió en los 40 días? Tuvo tentaciones del diablo, Iba a pero él orar no se al, dejó vencer. Ya, muy bien, excelente. ¿Qué más? ¿Qué más pasó en los 40 días? iba a orar al monte Sinaí, creo, dicen. Ya, también iba a orar. Entonces, miren, es algo similar a lo que es Jesús en su momento llegó a tener, ¿no? Una etapa directamente de oración, ¿sí? También tener una etapa en donde prácticamente fue tentado en el caso de Jesús, ¿no? Y obviamente fue un tiempo en donde prácticamente la iluminación llegó y después empezó con la peregrinación, ¿no? Y eso es algo similar a lo que Mahoma en su momento también llegó a tener. Aquí prácticamente los habitantes de Medina logró directamente tener el apoyo de Mahoma y después prácticamente logró conquistar estos territorios, ¿no? Pero con la finalidad de que esta nueva religión una directamente las clanes, las tribus árabes, ¿no? Que en su momento pues tenían bastante conflicto entre ellos. Ahora, si bien es cierto, Mahoma pues falleció en los años 632 y prácticamente aquí su suegro, conocido como Omar, prácticamente él logró expandir esta nueva religión, ¿no? A pesar de que en el transcurso de la exposición de esta religión, Mahoma llegó a tener algunos enemigos muy fuertes. Entonces ellos prácticamente no creían en esta religión y pues a raíz, sí que Mahoma murió, la mayoría de ellos pues pasaron directamente a tener lo que es una creencia directa por lo que Mahoma mencionaba, ¿sí? Ahora, vamos a destacar directamente algunos personajes dentro de la participación, dentro del apoyo de Mahoma, que sucedió prácticamente después de su muerte, ¿no? Las tribus de vida independiente, de costumbres y ritos religiosos tan diversos, habían sido reunidas en un solo conjunto, como pueblo de Alá, con un jefe supremo que era el profeta, quien recibió el poder de las manos de Dios venerado. Lamentablemente, el profeta no aclaró antes de morir la situación relativa a su sucesión, y a poco faltó que todo concluyera con su muerte. La casualidad vino a dejar en la continuación de su obra en manos del último suegro de Mahoma, Abu Bakr, quien no logró comenzar una política de expansión del Islam, la que sí logró Omar, su primer enemigo de Mahoma y luego su ferviente seguidor. Abu Bakr y Omar fueron califas o vicarios de Mahoma encargados de proseguir con la obra que tendría el desafío de la expansión y de la conquista que se extendía con rapidez y por vastas regiones. Ahora, si bien es cierto, nosotros podemos establecer, ¿no? Que tuvo una crisis esta religión, es decir, se pensaba que con la muerte de Mahoma, prácticamente el Islam, si esta nueva religión, iba a desaparecer. Sin embargo, Abu Bakr y Omar, que prácticamente eran pioneros, es decir, eran personas que tenían grandes recursos, bastante dinero, y que después obviamente fueron conocidos como califas. Califas el título más alto que puede llegar a tener, bueno, en el caso de los islámicos, ¿no? Y eso permitió, pues, que todas las enseñanzas de Mahoma sigan perdurando, ¿no? Y además de ello, expandirse directamente por todo el mundo como tal, ¿sí? Muy bien, ahora vamos a hablar de la doctrina islámica. ¿Me ayuda, por favor? El señor Felipe Ayala, por favor. ¿Estamos ahí? Luis Felipe Ayala. No se olvidará, por favor, si estamos laborando, notificarme, ¿sí? Sí, licenciado, buenos días. Muy buenos días, por favor. La doctrina islámica. La religión musulmana se basa en las enseñanzas de Mahoma, palabra profética que durante la vida de sus predicadores nunca fueron escritas y solo se transmitieron en forma oral. El califa Osman ordenó la recopilación en un texto escrito en lenguaje árabe.
hasta nuestros días, este texto es el libro sagrado de los musulmanes. Es el Corán, compuesto por 114 capítulos. Es un conjunto de relatos y de mandatos que constituyen las enseñanzas del profeta, cada una de las cuales corresponde a una circunstancia particular. Excelente, señor Díez, muchísimas gracias. Muy bien. Ahora, si nosotros hablamos de la doctrina islámica, ¿no? Si bien es cierto, se estableció pues el tratar de, en este caso, guardar todas las enseñanzas de Mahoma, toda la predicación, todos los documentos, en este caso, que se logró pues guardarlos y después, obviamente, establecerlo como un libro sagrado, ¿no? Aquí podemos destacar, ¿no?, que el califa Osman como tal prácticamente entregó un escrito en lengua árabe, ¿no? Y obviamente pues empezó a darse lo que es un trato conocido como un libro directamente sagrado para los musulmanes y obviamente con el nombre de el Corán, ¿no? Y el Corán que prácticamente es compuesto por 114 capítulos, ¿sí? En donde prácticamente detalla las enseñanzas de Mahoma, acciones, sucesos, acontecimientos, ¿no? Y sobre todo destaca directamente la vida musulmana, es decir, la vida de todo árabe que debe tener, ¿no? De igual manera, como ustedes saben, en la Biblia, sin ser religiosos, prácticamente nos habla de la conducta moral que tiene que tener una persona, ¿no? Hablando directamente del compañerismo, de la sinceridad, de la verdad, sí, de la empatía también, ¿no? Y eso es algo que también se manifiesta en el Corán, ¿sí? Aquí podemos observar en estas imágenes cómo existen personas que prácticamente están haciendo una oración, ¿sí? En cada desayuno, en cada almuerzo, en cada merienda, y sobre todo aquí también podemos observar cómo la mayoría de personas leen e interpretan lo que es el Corán como tal, ¿no? Muy bien, ahora vamos a hablar de las características más importantes de la doctrina islámica. ¿Me ayuda, por favor, el señor o la señorita? ¿Me ayuda, por favor, el señor Samuel de la Cruz, por favor? Buenos días, licenciado. Buenos días. La doctrina islámica. La doctrina del Corán se caracteriza por su sencillez. Su base es un estricto monoteísmo en el que se mezclan aspectos preislámicos con rasgos del judaísmo y del cristianismo. Así, los musulmanes veneran a figuras bíblicas como Abraham, Moisés o Jesús, que es considerado un profeta más. La religión islámica contiene 5 preceptos, los cuales son los siguientes: profesión de fe por la que se testifica que no hay más Dios que Alá y Mahoma es su profeta. Obligación de orar 5 veces al día en dirección a la Meca. Ayunar en el primer mes al año, Ramadán. Dar limosnas. Los creyentes musulmanes han de ayudar a los necesitados. Peregrinar a la Meca a lo menos una vez en su vida. Están exentos los enfermos o los físicamente discapacitados. Excelente, muy bien, 10, muchísimas gracias. Miren, por ejemplo, aquí podemos detallar algunas características propias, ¿no? Destacan directamente que Abraham, Moisés y Jesús, ¿sí? Es un profeta más y que prácticamente no logran convencerlos, ¿sí? De que Jesús era el Mesías o el Hijo de Dios, ¿no? Según la tradición cristiana. También podemos hablar los 5 preceptos más importantes que tienen los islámicos. Por ejemplo, la profesión de fe en la que testifica de que no hay más Dios que Alá y Mahoma es su profeta. Entonces, solamente acá podemos determinar de que Mahoma solo es el único representante, ¿no? Y por ende, dentro de las obras, dentro del arte musulmán, solo se le representa a él, ¿no? La obligación de orar 5 veces al día en dirección a la Meca, ¿sí? Ayunar el primer mes del año, el Ramadán, ¿sí? Es algo similar a lo que nosotros tenemos en la Semana Santa. Por ejemplo, ¿qué tipo de actividades o qué tipo de cosas no podemos comer en Semana Santa, según la tradición de la Biblia?
No La podemos carne comer roja, carne. dice. Carne. Carne. Ya, muy bien, carne, excelente. ¿Qué más? ¿Qué más no podemos hacer en Semana Santa? Bueno, según nuestras personas más antiguas, bueno, hay muchísimas cosas que no podemos hacer, o sea, que normalmente hacemos en nuestra vida diaria. O sea, nos cohíben de muchísimas cosas. Por ejemplo, dicen que no debemos bañarnos, que no debemos comer, no debemos gritar, tenemos que orar. Bueno, hay muchísimas cosas, dicen que nos decían antes. Hay que barrer, Ya, también muy decía. bien. Que no hay Excelente. que Entonces, lavar, miren, dicen. No puedes claro. trabajar. Sí, entonces miren, por ejemplo, tenemos unas grandes actividades, por decirlo así, que nosotros no cumplimos directamente en Semana Santa, ¿no? Y eso es algo que prácticamente los musulmanes también lo hacen con el mes del Ramadán, que se le conoce, ¿no? Aquí también podemos hablar de la limosna, que los musulmanes en este caso deben ayudar a los más necesitados. También nos habla de la peregrinación de la Meca una vez en su vida y están exentos los enfermos o físicamente discapacitados, ¿no? Entonces, miren, prácticamente son los 5 preceptos fundamentales que están dentro de la religión islámica, ¿no? La obligación de orar 5 veces al día. Nosotros, ¿cuántas veces oramos? O sea, no tenemos tampoco establecido, tenemos como depende de la religión que profesemos. Por ejemplo, hay algunas personas que dicen que se debe guardar el día sábado. Y los católicos, por ejemplo, es el día domingo, pero de ahí no creo que haya un día específico, eso ya creo que depende de cada persona como lo quiera hacer. Ya, muy bien. También Bueno, en el podemos, caso de las personas, ¿no? Cuando somos religiosos, prácticamente la oración puede ser una vez en la mañana y una vez en la noche, ¿sí? Es decir, 2 oraciones al día, ¿no? Sin embargo, Dice, miren, ellos son bastante entregados directamente a su religión y lo hacen 5 veces al día en dirección a la Meca, ¿no? La Meca que prácticamente es el sitio sagrado de los musulmanes y obviamente donde supuestamente están los escritos y las enseñanzas de Mahoma como tal, ¿no? Ahora vamos a hablar del sitio más importante que tienen los islámicos, ¿sí? Conocido como la mezquita. ¿Me ayuda, por favor, en la lectura? La señorita Jessica Jumbo, ¿estamos ahí? Buenos días, profe. Muy buenos días, por favor, la mezquita. La mezquita es un lugar de culto y de religión pública. Es una gran sala Repítelo. compuesta de pequeñas bodegas paralelas sobre hileras de columna que termina en un muro recto interrumpido por un nicho adornado que es la marca que indica la dirección a la ciudad de la Meca. Punto el que debe dirigirse el creyente en el momento de su oración. Existe también un púlpito para el predicador, aunque en principio el culto no existe necesariamente la existencia de un clero, pues todo musulmán puede comprender su religión por sí solo. No obstante, con el continente se formó un grupo de estudiosos, los ulemas, teólogos que se consagraron a la lectura y al comentario del Corán. Excelente, señorita, muchísimas gracias. Muy bien. Entonces, miren, por ejemplo, la mezquita, ¿sí? Es el lugar o el sitio de culto que tienen los musulmanes, ¿no? También podemos palpar, ¿sí? Que en la ciudad de la Meca como tal, ¿sí? Prácticamente la mezquita también es un sitio de adoración, ¿no? Por ejemplo, nosotros, en el caso de las personas que tengan la religión cristiana, católica, ¿dónde prácticamente es el sitio religioso? ¿O en dónde la podemos iglesia. encontrar el sitio? las Muy iglesias. bien, la Biblia, excelente. Lo que es la iglesia, hablamos directamente de la Biblia, del libro más importante, ¿no?
y donde prácticamente en las oraciones, aquí podemos destacar lo que son las reuniones públicas, y obviamente en donde se daban lo que es un culto directamente a Dios como tal, ¿no? Miren, por ejemplo, aquí tenemos algunas imágenes de algunas variedades de mezquitas que existen, ¿no? Hablamos directamente de las columnas, de las cúpulas en general, ¿no? Acá también encontramos lo que son detalles bastante decorados. Aquí hablamos directamente de los arcos de media herradura que se le conoce y sobre todo las cúpulas que nosotros logramos observar, ¿no? De igual manera, pues en esta mezquita de acá encontramos lo que son más de cuatro pilares importantes, ¿sí? Y hablamos directamente del gran territorio que obviamente es construido en esta mezquita, ¿no? En fin, prácticamente estos sitios son lugares en donde la mayoría de la población musulmana se acerca para orar, ¿no? Para orar, para leer el Corán, para establecer directamente lo que es una devoción, ¿sí? Al Dios Alá, ¿no? Ahora, vamos a hablar de las bases de la creencia religiosa de los islámicos, ¿no? No hay más Dios que Alá, y Alá es el único. Mahoma es el mensajero de Dios, ¿sí? El Corán proclama su mensaje esencial, ¿no? La unidad divina de la cual declara los derechos del Creador por encima de todos las relativas de nuestra existencia terrena, ¿no? Hablamos directamente de las prácticas obligatorias de oración, ayuno, limosna y la peregrinación al menos una vez en la vida, ¿no? Entonces, miren, son bases fundamentales que al día de hoy prácticamente se siguen realizando, ¿no? Aquí también podemos establecer los castigos que prácticamente existen para aquellas personas que cometen lo que son delitos o actos en contra de la sociedad musulmana, ¿no? Aquí también podemos establecer que aquellas personas que están encargadas de elaborar leyes, ¿sí? Son conocidos como suní o la tribu de los suní que se le conoce, ¿no? Y ellos directamente establecen lo que son parámetros dentro de la sociedad musulmana, ¿no? Miren, aquí podemos observar diferentes personas que están en oración, ¿sí? Aquí directamente podemos verificar que cada uno de ellos establece lo que son ritos, tradiciones, ceremonias en donde destacan a su Dios Alá, ¿no? Aquí también pues hablamos de los 5 pilares de fe del Islam, la sajada o la profesión de fe, hablamos de la oración, ¿sí? Hablamos de la limosna, conocido como ataka o ataque, el ayuno, el saú. También podemos hablar la peregrinación al Hajj, ¿no? Entonces, miren, los 5 pilares fundamentales, ¿sí? Que tiene la sociedad islámica, ¿no? En comparación de las religiones cristianas, católicas, podemos establecer de que aquí son más concretos, ¿no? Por ejemplo, en el caso del cristianismo, ¿cuántos mandamientos nosotros tenemos? 10. 10. Mandamientos. Los 10 mandamientos, ¿no? ¿Cuál es el primer mandamiento? Amar a Dios sobre todas las cosas. Muy bien, el último. ¿Cuál es el último mandamiento? Honrar padre y madre. No. ¿Cuál será? Dicen no es el que dice no darás falso testimonio ni mentirás. Ya, sí, también puede ser, muy bien. Miren, por ejemplo, 10 mandamientos. Dentro de los 10 mandamientos prácticamente nos habla, sí, de las conductas que nosotros debemos tener, ¿no? Mientras que en el Islam solo se fortalecen en 5 pilares y nosotros, si hacemos una comparación con ellos, prácticamente ellos son más religiosos que nosotros, ¿no? Entonces, por ejemplo, nosotros, ¿cada cuánto vamos a misa? Bueno, de las personas que son religiosas. ¿Cada cuánto van a misa? Cada domingo. No, le dicen unos 2 veces al mes. Y desde que estábamos en Ya, clases, no. muy bien, después de clases, para que les vaya bien en los exámenes. Muy bien, puede ser, ¿sí? Entonces, miren, bueno, en el caso de los musulmanes, ellos prácticamente mantienen una religión bastante fuerte, ¿no? Son muy devotos en todas las actividades que realizan y siempre directamente están
en presencia de Dios. Es decir, prácticamente ellas van a orar, van a la mezquita, siempre están en oración, en meditación, ¿sí? Siempre directamente están observando, leyendo el Corán, interpretando en todo momento, ¿no? Mientras que nosotros obviamente mantenemos lo que es una religión bastante estable, por decirlo así, ¿no? Que de vez en cuando vamos a misa, de vez en cuando también leemos la Biblia, bueno, en el caso de ser religiosos, ¿no? En el caso de no ser religiosos, de tratar de mantener un buen comportamiento, que parte de eso prácticamente destaca tanto en la Biblia y en el Corán, ¿no? Entonces, tanto el Islam, sí, como el cristianismo, son religiones que establecen lo que son cultos al Dios, es decir, a un solo Dios, al monoteísmo nada más, ¿no? Y que prácticamente si nosotros nos podemos comparar entre el cristianismo y el islamismo, tienen bastante similitud, pero cada una de ellas prácticamente lo establecen o observan o interpretan lo que es la vida a su manera, ¿no? Y al día de hoy el Islam sigue siendo una de las religiones más grandes del mundo y la que tiene más feligreses, ¿sí? Bien, ¿alguna duda, alguna inquietud hasta ahí, por favor? No, Listen, Liz. yo le quería hacer una preguntita, es sobre el taller. Ya. Listen, en el primer taller hay una pregunta que dice, ¿su religión es? ¿Pero de quién habla? O sea, ¿religión de quién? ¿Qué pregunta es? No me acuerdo el número, Listen, pero es del primer taller. O sea, ahí habla de Teodosio y también habla de Carlomagno, pero ahí hay una pregunta que dice, ¿su religión es? Pero, o sea, no se sabe de quién es, o sea, de quién pregunta, de quién la religión. Ya. Hágame un favor, sí, deme revisando, por favor. ¿Qué pregunta es? Quiero que por favor me indique, sí, y vamos a revisarla, ¿no? Bien, Ya, Listen. entonces, bueno, en ese caso, le buscamos la pregunta, por favor, me indica de qué cuestionario es y de ahí pues lo resolvemos, ¿sí? Ya, Listen. Listo, muy bien. Entonces, chicos, de mi parte, no se olvidará, por favor, seguir revisando los videos de las diapositivas, ¿sí? De vez en cuando tal vez tengan una lección sorpresa, ¿sí? De mi parte, chicos, excelente día, se cuidan mucho, Dios me los bendiga siempre. Nos volvemos a encontrar el próximo domingo. Cuídense mucho. Lindo día, profe. Gracias.